La Biblia es clara en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que la fe ayuda, sino que a menos que vivamos en fe o por fe, ni siquiera es posible agradable. La fe requiere un cambio de mentalidad. Desplaza el foco de la atención de nosotros hacia nuestro Dios. Después de todo, la fe no se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino se trata de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Bienvenidos, queridos amigos. Es un placer poder reencontrarnos en nuestra cita semanal para lo que es el análisis, el estudio de la guía de la escuela sabática. Ya nos encontramos en la lección número 8 y ya con la introducción que acabamos de hacer tenemos claro a qué nos vamos a referir durante esta semana. Vamos a hablar acerca de la fe. Precisamente, el título de la lección de esta semana es La fe. Y el texto de memoria, vamos a leerlo de inmediato, se encuentra en Hebreos, el capítulo 11, versículo 1. La carta de Pablo a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Teniendo esto más o menos ya avanzado, tenemos que decir que definitivamente, así como lo analizamos cuando vimos la lectura de la Biblia, así como lo analizamos cuando vimos la importancia de la oración, la fe es otro pilar fundamental dentro de esta temática general que estamos teniendo en este trimestre y que dice relación con nuestro crecimiento en la relación con Dios. ¿Cómo hacer de que nuestra relación día a día sea más férrea? ¿Cómo hacer de que nuestra comunión con Dios día a día sea mejor, más eficaz? Pues bien, la fe en este aspecto juega un rol fundamental. A partir de esta premisa de la importancia que tiene la fe, debemos de hacernos algunas preguntas. ¿Cómo podemos definir mejor la fe? ¿Tenemos claro qué es la fe? ¿Qué diferencia existe, por ejemplo, entre las emociones y la fe? ¿Qué significa aceptar la fe ciega? ¿Usted ha escuchado ese término? Yo lo he escuchado más de una oportunidad. ¿Cómo incluso la idea de tener fe puede hacernos autosuficientes? Otro aspecto importante de la fe. Y por último, en el contexto del gran conflicto, en el contexto actual, ¿no es cierto?, ¿qué tan importante es demostrar confianza en Dios? Ya lo hemos mencionado en varias oportunidades. Definitivamente estamos viviendo tiempos complicados. Definitivamente estamos viviendo en el último tiempo. Evidentemente que en este tiempo en particular se requiere más fe que nunca. Por lo tanto, ejercerla adecuadamente, correctamente, es un desafío para cada uno de nosotros. Veamos lo que dice la guía de estudio con relación a esto. Miren, la fe, dice la guía, es un don de Dios. Esto está confirmado en el libro de Efesios, en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. En consecuencia, cuando vemos esto, podemos enfatizar con claridad: la fe proviene de Dios y nos es entregado como un don. En consecuencia, usted no ejerce fe porque la tenga en sí mismo, sino que ejerce fe porque Dios la pone en su ser, en su corazón. Esto es algo que ya tenemos que tenerlo consciente al momento de introducirnos en el estudio de esta semana. Continúo respecto de lo que dice la guía. Y solo, refiriéndose a la fe, es posible gracias a lo que Dios ya está haciendo en nosotros y por nosotros. Entonces, primer punto importante, la fe proviene de Dios, no es algo que tú y yo tengamos. La fe
nos la entrega Dios como un don que debemos de ejercitar. Otro aspecto importante que también tenemos que resaltar al inicio de este estudio es la fe, escuchen bien, no puede depender de señales visibles, ¿ok? Ni tampoco de emociones cambiantes, ¿ok? ¿De qué depende la fe entonces? Bueno, la fe depende plenamente de nuestra relación, de nuestra comunión con Cristo. Miren lo que dice Elena de White allí en el libro devocional Cada día con Dios, página 154, reafirmando este aspecto importante. Dice, los sentimientos, en otras palabras, las emociones, no son dignos de confianza en absoluto. Una religión que se alimenta y sobrevive gracias a las emociones carece de valor. ¿Qué más tajante? ¿Qué más categórico? Entonces, al iniciar nuestro estudio debemos de considerar estos dos aspectos. Primero, como ya lo mencionamos, la fe no es algo que tú tengas, la fe te la entrega Dios como un don para que tú la cultives, ¿no es cierto? Para que tú puedas a través de este don tener una relación más estrecha, más confiable con Él. Segundo, la fe no puede estar condicionada ni a las señales externas ni a las emociones cambiantes. La fe debe estar anclada fundamentalmente en tu comunión con Cristo Jesús. ¿Ok? Bien, vamos a la primera parte del estudio de esta semana que tiene por título La verdadera fe no depende de lo que acabamos de decir, de señales visibles. Y para esto vamos a ir allí al Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 11 y 12. Dice así, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él. ¿Con quién? Con Jesús, pidiéndole señales del cielo, pero lo hacían para tentarle. Miren qué interesante esto. Y Jesús reaccionó de la siguiente manera. Y gimiendo en su espíritu, Jesús dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. ¿Por qué Jesús reaccionó de manera tan tajante, tan dura con respecto a lo que estaban solicitando los fariseos? Bueno, Jesús reprendió a los fariseos por su incredulidad. En el fondo, a ellos les interesaban poco las señales. En el fondo, lo que ellos querían era entrampar a Jesús. ¿Ok? El pueblo judío buscaba evidencias externas para creer. ¿Mm? Miren lo que dice la guía con respecto a esto. Cada generación quiere una señal y la nuestra no es diferente refiriéndose a nosotros. ¿Mm? No obstante, las señales están a nuestro alrededor. Si los fariseos querían señales, señales tenían. Solamente tenían que ir a la Biblia y darse cuenta de esas señales. Solamente tenían que ir a Jesús, pero ir a Jesús de manera honesta, transparente. Iban a encontrar señales en Jesús. Pero en el fondo, reitero, ellos no estaban buscando señales. Estaban buscando simplemente complicar la misión de Jesús. Hoy en día, quizás muchos están en esa misma línea. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas, o incluso nosotros mismos podríamos haber dicho esto? Si yo hubiese presenciado, por ejemplo, el cruce del Mar Rojo, entonces creería en Dios. Si yo hubiese visto cuando las murallas de Jericó cayeron, evidentemente que no dudaría de Dios. Y podríamos mencionar muchas más hazañas o hechos impactantes, importantes que están mencionados en la Biblia. La verdad de las cosas es que a tu lado y en tu derredor, en el medio ambiente, en el mundo, hoy día están ocurriendo señales que precisamente te confirman a ti y a mí
que Dios está controlando la historia. En consecuencia, tal como le sucedía a los fariseos, si nosotros estamos buscando señales, Dios nos da señales. La Biblia nos muestra claramente el contexto, histórico en que nos encontramos. Allí hay señales. ¿Ok? Sigamos más adelante. Otra cosa importante que no tenemos que perder de vista. Dios ya ha dado suficientes evidencias para creer. Lo que estábamos comentando. Hay señales, hay evidencias suficientes como para poder tener claramente establecido que está Dios detrás de todos los acontecimientos del mundo. Nos estamos refiriendo al control de los acontecimientos. ¿Ok? Más allá de que esos acontecimientos sean buenos o sean malos. Lo importante es que Él está al control de todas las cosas. Y eso también es una evidencia. La historia, las profecías, la obra misma de Cristo constituyen fundamentos sólidos para poder tener una fe bien fundamentada, bien basada. ¿Ok? Tener fe no es actuar de forma ciega, sino confiar en lo que Dios ya ha revelado. Aspecto importante también este. Dios no nos pide que andemos a oscuras en este mundo. Dios no nos pide que creamos en utopías. Todo lo que Dios nos pide está claramente estipulado por Él. Él nos pide que tengamos una fe racional, de tal forma de que las certezas que Él nos entregue sean suficientes para que nosotros podamos caminar de forma absoluta y totalmente segura. ¿Ok? Eso también es otro aspecto que debemos de considerar. La verdadera necesidad no son señales. La verdadera necesidad es una renovación espiritual. ¿Qué es lo que evidenciaban los fariseos al estar tratando de entrampar a Jesús? Evidenciaban claramente que necesitaban renovar su corazón. Necesitaban tener un contacto con Dios, pero real, genuino, transparente, como estábamos comentando anteriormente. En San Juan, capítulo 20, versículo 29, dice lo siguiente, refiriéndose a la situación de Tomás. ¿Se recuerdan? Dichoso, este Jesús que está mencionando esto, dichosos los que no vieron y creyeron. Para creer, ¿qué fue necesario que Tomás hiciera? Tocar, palpar. Jesús, cuando entrega esta declaración, está pensando en nosotros. Nosotros no estuvimos con Jesús directamente. Nosotros no lo escuchamos. No vimos realizar sus milagros. No pudimos contemplar, su mirada, su sonrisa. Y sin embargo estamos creyendo igual. Y por eso que Jesús nos menciona, diciendo que somos dichosos, porque aun cuando no lo vimos directamente, no presenciamos sus milagros, igual estamos creyendo en Él. Entonces lo importante aquí no son las evidencias físicas tangibles. Lo importante aquí es que cada uno de nosotros decide de mutuo propio creer o no creer. Pero reiteramos lo que dijimos hace un momento, las evidencias están. Y cuando nosotros vemos esto, evidentemente que el punto focal ya no está en las evidencias, no están en las señales, no están en las emociones, están en nuestro contacto directo con Jesús. A través de ese contacto directo podemos lograr el fin que busca la fe, renovar nuestra espiritualidad. Elena de White, miren lo que dice allí en el libro El deseo de todas las gentes, página 379. Leo, estas señales no eran lo que los judíos necesitaban. Ninguna simple evidencia externa podía beneficiarlos.
Lo que necesitaban no era ilustración intelectual, sino una renovación espiritual. Qué certera la declaración. Y qué gráfica también es, porque no solamente describía la necesidad de los fariseos en su tiempo, considerando que ellos tenían a Jesús ahí mismo, lo podían contemplar, lo podían ver, lo podían escuchar, sino que también refiriéndose a nosotros a través del tiempo. Hoy más que nunca nosotros necesitamos una renovación espiritual. Y la única manera de poder tener esa renovación es teniendo un contacto íntimo, directo, constante con Jesús. ¿Cómo se logra eso? A través precisamente de la fe. Vamos a la segunda parte de la lección que tiene por título Jesús reconoce la fe genuina. Y esto es interesante analizarlo. ¿Por qué? Porque evidentemente Dios conoce tu corazón y mi corazón. Dios sabe si nosotros estamos ejerciendo una fe correctamente o la estamos ejerciendo de forma incorrecta. Jesús leyó el corazón de los fariseos. Se dio cuenta que en el fondo ellos no estaban buscando realmente señales, les daba lo mismo, porque señales habían. Lo que ellos estaban haciendo era simplemente entorpecer la labor del Salvador. De ahí la trascendencia de este aspecto. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Estas fueron palabras que Jesús les dijo a sus discípulos, allí en Marcos capítulo 4, versículo 40. Frente a cualquier problema que hacían los discípulos, se complicaban, dudaban. Y esa es una realidad que muchos de nosotros tenemos. No enfrentamos los problemas, las pruebas, las dificultades. Muchas veces nos escondemos de las pruebas. No somos capaces de poder resolverlas cuando las herramientas Dios nos las ha entregado. Y una de esas herramientas es precisamente la fe. Recordemos lo que le pasó a Elías. Elías es un ejemplo claro. Hablábamos de esto la semana pasada. Elías demostró, ¿no es cierto?, después de ese milagro extraordinario que realizó allí en el Monte Carmelo, demostró su humanidad al huir y esconderse, al entrar en un estado de estrés, de complicación extrema, al punto que le pidió a Dios que le quitara la vida. Miren qué sintomático esto. Un momento estaba allá, o en otro momento estaba por acá abajo. ¿Y eso no nos describe también a nosotros? Bueno, los discípulos también reflejaron esta misma actitud. Ellos en un momento estaban viendo la gloria del Hijo de Dios, estaban viendo la forma milagrosa en que se conducía. Estaban escuchando sus palabras y llegaban a exclamar, efectivamente, es Dios. Y en otro momento estaban dudando. ¿Por qué? Porque no ejercían la fe que Dios les había entregado. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis desanimados? ¿Cómo no tenéis fe? La fe perseverante es la fe que nos permite crecer. En Mateo capítulo 15, versículo 18, se nos muestra el ejemplo de una mujer que sí era perseverante. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Esta fue la confirmación de Jesús frente a la persistencia, frente a la perseverancia, frente a una fe genuina, que es precisamente la fe que nosotros necesitamos ejercer. Una fe persistente, una fe a prueba de todo. Otro ejemplo que demuestra cuál debe ser, la actitud correcta frente a las dificultades que podamos tener. Lucas capítulo 7, versículo 28. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué dijo esto Jesús? Refiriéndose al centurión. ¿Y qué fue lo que hizo el centurión? Simple.
antes de que Jesús hiciera el milagro y no estando en presencia misma del milagro, el hombre creyó. Y él no era un hebreo, no era un judío, no era un discípulo. Él creyó. No es necesario que vayas a mi casa. Si tú lo dices, si tú lo declaras, entonces va a ocurrir. Qué extraordinaria fe. Él no lo dijo porque no quería que fuera a su casa o no quería que lo vieran, que entrara en su casa un judío. Él era un centurión romano. No lo dijo por eso, no lo dijo por el que dirán. Si hubiese sido esa la situación, evidentemente que Jesús no podría haber hecho el milagro. Jesús conocía el corazón del centurión y sabía que lo que él estaba diciendo, esas palabras que brotaban de sus labios, eran palabras genuinas y de corazón. Él realmente confiaba en Jesús al punto de que él no necesitaba ver que Jesús hiciera el milagro, solamente le bastaba que Jesús lo dijera y para él el milagro estaba hecho. Esa es la fe inclaudicable, esa es la fe que hoy día nosotros necesitamos ejercer. Una fe sólida se caracteriza por la humildad, por la persistencia y por la confianza absoluta. El centurión creyó sin necesidad de ver personalmente el milagro, a diferencia de Tomás. ¿Se dan cuenta? Por eso es que cuando los discípulos dudaban, por eso es que cuando los fariseos pedían señales, lo único que estaban demostrando es que no tenían una relación íntima, directa, una comunión con Jesús. Y eso también debemos de considerarlo nosotros. Otro aspecto importante, nos hemos dado cuenta de cuál es realmente la verdadera fe. ¿Qué actitud nos permite tener cuando ejercitamos la fe correctamente? Otro aspecto que no debemos de dejar pasar por alto. La fe puede coexistir en medio de la duda. Mire lo que estoy diciendo. Para muchos esto puede resultar contradictorio, pero no es así. La fe puede coexistir con la duda. Miren lo que dice allí en Marcos capítulo 9, versículo 24. Otro ejemplo. Creo, ayuda mi incredulidad. Estas palabras brotaron de un hombre que necesitaba creer, pero que no tenía la fe suficiente. Y fue tan transparente, fue tan directo, fue tan honesto con Jesús que se lo pidió directamente. Señor, yo quiero creer. Yo quiero que tú me ayudes. Yo quiero que tú hagas el milagro. Pero necesito que tú me des más fe, porque me falta esa fe. Mira, cuando tú tienes algún problema, cuando estás en dificultades, cuando estás pasando por una prueba y sientes que tu fe está debilitada, sientes que la duda se está apoderando de ti, ¿qué es necesario hacer? Bueno, en ese momento más que nunca, tú debes de arrodillarte y clamar a Dios de la misma forma como clamó este hombre. Creo, ayúdame a creer, ayuda a mi incredulidad. Señor, quiero confiar en ti. Me cuesta, Señor, tengo dudas, pero quiero confiar en ti. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros somos honestos con Dios, evidentemente que Jesús viene inmediatamente al rescate y nos ayuda y nos demuestra que Él está allí a pesar de nuestras dudas, a pesar de que no entendemos con claridad por qué está pasando lo que está sucediendo en nuestra vida, ya sea espiritual, material, física, etc. Mire lo que dice Elena de White allí en el libro Fe y Obras en la página 20. Deben desarraigar cada raíz de incredulidad. El alma necesita que las preciosas plantas de la fe y el amor sean sembradas. Es importante que tengamos claro, Dios no nos rechaza porque tengamos dudas. Dios no nos rechaza porque a lo mejor tengamos preguntas que hacerle porque no entendemos lo que está pasando con nosotros. Pero cuando permitimos que esas preguntas, que esas dudas marquen nuestra relación con Él,
es ahí donde entramos en problemas, porque definitivamente nuestra relación comienza a verse debilitada. Dios, dice acá, precisamente no rechaza nuestra duda, sino que nos invita a razonar con Él. La fe se nutre del conocimiento y de la obediencia. No es solo pensamiento, sino una experiencia que transforma. Qué interesante es esto. ¿Ok? Hay dos elementos que nosotros debemos de considerar: conocimiento y obediencia. El conocimiento lo obtenemos a partir de nuestra relación con Dios, a partir del estudio de su palabra, a partir de la interpretación de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y el otro aspecto, ¿no es cierto?, que también es importante, la obediencia. Cuando nos damos cuenta de lo que Dios hace con nosotros, cuando nos damos cuenta que no estamos solos, evidentemente que eso nos permite confiar más en Él y obedecer su palabra. Dos elementos fundamentales en el desarrollo correcto de mi fe. Primero, ¿no es cierto?, tener claro que hay conocimiento respecto de las pruebas, respecto de hechos, respecto de señales. Tenemos ese conocimiento como para poder recurrir a Él. Y en segundo lugar, necesitamos confiar en Él. Y la forma de confiar en Él es obedeciendo a sus mandatos. Vamos a la tercera parte del estudio de esta lección, que lleva por título: La fe no es un sentimiento, sino una decisión de confiar. Lo que les planteamos a grosso modo hace un momento atrás. La fe debe desarrollarse, pero ¿cómo? A partir de una decisión. A partir, ¿no es cierto?, de una disposición, la disposición a confiar, a depender. Si tú no logras tener esa disposición, te va a resultar difícil poder ejercer la fe correctamente. Miren lo que dice el libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí Pablo nuevamente reafirma lo que nosotros habíamos mencionado al inicio. Por gracia sois salvos. ¿Gracias a quién? Gracias a Jesús. ¿Y por medio de qué? Por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, la fe no es algo que proviene de ti. La fe es un don de Dios. Allí está la naturaleza, allí está el origen de nuestra fe. La guía de estudios nos menciona lo siguiente, lo leo. En primer lugar, debemos comprender que la fe no es algo material, sino una respuesta humana impulsada por el Espíritu Santo. Somos salvos por medio de la fe, que es una respuesta a la gracia divina manifestada en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esto se encuentra en el centro mismo de nuestra relación con Él. ¿Se dan cuenta de lo trascendente? En definitiva, tú ejerces fe porque depositas tu confianza, porque pones tu confianza en el sacrificio expiatorio de Jesús, entendiendo de que gracias a ese sacrificio expiatorio tú tienes acceso a la salvación. Gracias a ese sacrificio expiatorio tus pecados son perdonados. Gracias a ese sacrificio expiatorio tu vida puede ser transformada. Qué interesante. Vamos a lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Otro aspecto que dice relación con lo que habíamos comentado. La fe son nuestros ojos. La fe es la certeza de que tú y yo vamos caminando correctamente. La fe evidencia
de que tú y yo no estamos solos, de que Jesús está a nuestro lado, de que hay ángeles custodiándonos, de que el Espíritu Santo nos está guiando. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es por vista, es por fe. Y allí está la clave del crecimiento, está la clave del éxito de nosotros como cristianos. La fe no es sentimiento, la fe no es sentimiento, reitero, la fe no es vista, es la decisión de creer independientemente de cómo nos sintamos en un momento determinado. Esto es otro aspecto que ya lo hemos comentado. La fe no puede depender de las circunstancias. Por eso que el pedir señales o el ejercitar la fe de acuerdo a lo que sentimos no es viable, no es confiable. La fe depende 100% de Dios porque Él nos la entrega. La fe consiste en creer y confiar en Dios, no solo en los buenos momentos, sino también en la oscuridad. A veces nos resulta muy, pero muy difícil poder creer cuando la estamos pasando mal. Es natural, somos seres humanos. Ya les decía anteriormente, la duda no inhabilita nuestra fe. La duda lo que debe hacer es acercarnos a nuestra fe, ayudarnos a ejercitar nuestra fe. Cuando no tenemos el cuadro completo, cuando no tenemos las respuestas a las preguntas que nos hacemos regularmente, cuando el camino es incierto, es cuando más debemos de confiar. Es cuando más debemos de depender de Jesús. La fe, reitero esto, no es sentimiento. La fe no es por vista. El sentimiento de por sí no es fe. A nosotros nos toca ejercitar fe. Eso es lo que dijo Elena de White en el libro Primeros Escritos, página 103. Ahora, ya dijimos, la fe no procede de nosotros. Nosotros no somos quienes producimos fe. Es Dios quien produce la fe. ¿Pero a través de qué? Bueno, el autor y consumador de nuestra fe es Cristo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe crece mediante la oración, en el estudio bíblico y la dependencia diaria de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Ya vamos profundizando lo que significa realmente la fe en tu vida y en mi vida, cómo ejercerla. Cuando realmente no es fe. Todos estos aspectos tenemos que irlos meditando durante la semana, profundizando durante la semana. Vamos a la última parte del estudio de la fe que tiene por título La fe de Jesús, el pueblo del tiempo del fin. Hablábamos al comienzo, es tremendamente importante que nosotros, que consideramos que pertenecemos al pueblo del fin, tengamos claro lo que significa la fe y podamos ejercer esa fe de manera correcta. Bueno, aquí en este punto vamos a tocar, ¿no es cierto?, este análisis. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A partir del libro del tiempo del fin por excelencia, Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Claro, aquí el texto se está refiriendo a los hijos de Dios del último tiempo, al remanente fiel, que tienen estas dos características fundamentales. Primero, guardan los mandamientos y segundo, tienen la fe de Jesús. ¿Ok? El remanente guarda los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Esto significa tener el mismo tipo de fe que Jesús tuvo. Una confianza absoluta, inquebrantable, una confianza obediente. ¿Ok? ¿Queremos saber cuál es la verdadera fe? Bueno, aquí está claramente expuesta. Otro elemento importante
que es consecuencia de la fe. La fe necesariamente nos lleva a la acción, ¿ok? Mateo capítulo 26, versículo 39, no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí está el ejemplo sublime. Jesús, como hombre, no quería pasar por esa circunstancia, no quería beber esa copa. Quería aferrarse a la vida, como es normal para cada uno de nosotros. Pero finalmente, ¿qué es lo que termina diciendo? Que no se haga como yo, sino como tú. Fue un hombre obediente y obediente hasta la cruz. Esa es la verdadera fe. Esa es la fe que nosotros debemos de ejercitar y que nos mueve a la acción, vale decir, a tomar decisiones, a obedecer, a dejarnos guiar por el Señor y por sus normas y principios. Cristo en el Getsemaní demostró la esencia de la fe. Confió plenamente en el Padre aún en medio de la angustia suprema. ¿Está claro? La fe de Jesús debe reflejarse en nuestra experiencia diaria. Otro punto importante. Ya dijimos, la fe nos lleva a la acción. La fe nos guía a guardar los mandamientos de Dios, a depender 100% de Él, ¿ok? La fe se refleja en nuestra vida diaria. La guía de estudio, refiriéndose a esto, dice lo siguiente: tener la fe de Jesús significa no solo ser obediente a Él y a su palabra, a semejanza de la fe que él tenía en Dios, sino también tener una experiencia diaria y vital con Jesús. Es entender y actuar en consecuencia. Yo no obedezco por obligación o por temor a las consecuencias. Yo obedezco por amor. Jesús se entregó por amor. Jesús vino a padecer lo que padeció por amor. ¿Por amor a qué? Por amor a nosotros. Porque te ama a ti y me ama a mí. Porque quiere que tú y yo seamos salvos y podamos finalmente retornar a nuestra condición original, la que teníamos allí en el Edén y que perdimos como consecuencia de nuestra desobediencia. Por eso Jesús se inmoló. Pues bien, cuando tú y yo ejercemos fe, lo que estamos haciendo es precisamente seguir el ejemplo de Jesús, entregarnos 100% a la causa, depender 100% de Dios, comprometernos 100% con nuestro prójimo. Ahí está la clave, ahí está la guía, ¿ok? Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 490. Elena de White dice lo siguiente: Dios está sacando a un pueblo del mundo y guiándolo a la plataforma exaltada de la verdad eterna, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Está claro? Lo que Dios espera es que ejerzamos una fe genuina, basada en la obediencia y en la confianza absoluta. ¿Ok? En conclusión, para ya ir terminando lo que ha sido el repaso de esta lección, la lección número 8. La lección revela que la fe es mucho más que creer intelectualmente. Es una relación viva en Cristo basada en confianza, obediencia y dependencia diaria. La verdadera fe no exige señales. La verdadera fe no está basada en las emociones y tampoco hace desaparecer las causas de la duda. Puede coexistir con la duda. Crece mediante la comunión con Dios y se fortalece en medio de las pruebas. Para terminar, quisiera citar a Elena de White, allí en el Ministerio de Curación, página 114. No hay nada al parecer tan débil y no obstante tan invencible como el alma que siente su insignificancia y confía por completo en los méritos del Salvador.
Dios, mis queridos amigos, nos está invitando a ejercitar la fe. Nos está invitando a depender de Él. No a través de una fe ciega, irracional, porque como ya lo dijimos, hay suficientes evidencias en su palabra de que lo que Él nos prometió lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque hasta ahora todo lo que se ha registrado en la Biblia en cuanto a acontecimientos por acontecer han ocurrido. Cada vez que nos damos cuenta de la forma en que Dios nos ha guiado en nuestra vida hasta ahora, nos damos cuenta de que si Él nos ha guiado hasta acá, es porque nos puede seguir guiando hasta nuestro destino eterno. Por lo tanto, no es una fe ciega, es una fe racional, una fe segura, una fe que nos invita a caminar no con nuestras vistas, no con nuestros ojos, sino que con los ojos de Jesús. Te invito en esta hora a depender plenamente de nuestro amado Salvador Jesús, a aceptar su voluntad, a dejarte guiar por sus normas y estatutos, a permitir que Él actúe y a confiar en que la forma en que Él va a actuar siempre va a ser la correcta, aun cuando a veces nosotros creemos que debe ser de otra manera. Te invito a orar. Querido y buen Padre, amado Dios, primeramente queremos darte la gloria y la honra por todo lo que tú haces y seguramente seguirás haciendo en nuestra vida. Tú nos conoces, tú sabes las dudas que tenemos, las incertidumbres que vivimos diariamente, tú sabes las pruebas que a veces nos hacen dudar, pero tal como ese hombre que le pidió fehacientemente a Jesús que le ayudara a creer, hoy queremos pedirte a ti, amado Padre, que nos ayudes a creer, a depender de ti, a aceptar tu voluntad y a seguirte sin condicionamientos. Amado Dios, sé que hay muchas personas que nos están viendo y que nos verán más adelante seguramente. Si hay alguna que está pasando por algún problema, si hay alguna persona que está con una prueba difícil en su corazón, puede ser que está con un problema de salud, puede ser que esté con un problema material, puede ser que esté con un problema de relacionamiento. Te pido en el nombre de Cristo que tú le des la plena y absoluta certeza de saber que no estás solo, que tú estás con él, que tú lo entiendes, a pesar de que pueda tener dudas, a pesar de que a lo mejor no tenga claridad respecto de lo que tú realmente quieres hacer en él. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a creer, ayúdanos en medio de nuestra incredulidad y permite que podamos cada día crecer más y más aferrados a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, querido amigo, ya estamos terminando el repaso del estudio de la lección de esta semana, lección número 8. Ya hemos avanzado bastante respecto de lo que es la temática de este trimestre. Te invito a que nos sigas acompañando en las lecciones que nos quedan por analizar. Evidentemente que esas lecciones también, como las que hemos estudiado y las que ya analizamos en el pasado, van a seguir contribuyendo para que tú y yo podamos crecer en nuestra relación con nuestro amado Salvador Jesús. Nos vemos la próxima semana y que Dios te bendiga.